En Periodista Digital continuamos este ciclo de entrevistas a periodistas, hoy con uno de los referentes del periodismo de investigación en España, don Juan Luis Galiacho. Muchas gracias por venir a Periodista Digital. Hola, encantado de estar aquí con vosotros. Pues la verdad es que cuando hablábamos del periodismo de investigación, con don Antonio Rubio, en la última entrevista de este tipo que decíamos, veíamos cómo este tipo de periodismo genera un nivel de enemigos quizá bastante considerable. En su caso, me imagino que debe tener unos cuantos. Pues también, la verdad es que no es un periodismo agradecido, ¿no? Es agradecido desde el punto de vista personal, pero bueno, de cara a lo que pueden ser amigos, más que amigos tienes enemigos, ¿no? Y sobre todo enemigos en los juzgados, que es donde ellos intentan siempre pues ir a por ti, ¿no? Yo como profesor en la universidad que soy también, siempre le digo a los chicos que este es un periodismo que no es el periodismo que te inviten al palco del Bernabéu, que tengas amigos entre los empresarios, etcétera. Lo único que pasa es que nosotros, los periodistas de investigación, somos maratonianos, somos corredores de fondo. Y entonces el que resiste al final gana, y eso te da una gran satisfacción cuando ves que después de mucho pasar por el desierto, al final pues te llega la recompensa, y eso en el fondo es una de las mayores alegrías, ¿no? Un caso, aunque son muchísimos y no nos da tiempo más que a ver algunos, pero por ejemplo uno que nos llama mucha atención, que se queda en las hemerotecas, es el llamado caso de los fondos reservados. Lo quiero sacar porque, aunque el Diario El Mundo tenía su equipo de investigación, que eran don Antonio Rubio y don Manuel Cerdán, los dos han estado por aquí, en esta ocasión fue de las pocas veces que el nombre que salió encima de toda la información del mundo fue el suyo. Según parece ser, era porque usted ya lleva bastantes años con el tema. Primero que le pregunte sobre aquel caso, aunque ya han pasado ya tantos años, de los fondos reservados. Sí, bueno, eso fue a través del programa de Encarna, donde yo trabajaba, la cadena COPE, directamente en Encarna, y bueno, pues fue cuando comenzamos con la investigación sobre el patrimonio de Rafael Vera, con muchísimas presiones. Entonces Vera era el gran fontanero, el que llevaba prácticamente toda la basura del Estado, y bueno, y entonces era muy costoso investigarle, fundamentalmente porque tenía prácticamente cogidos a todo el mundo, ¿no? Y en la COPE pues intentó parar el tema, incluso justo el día que fuimos a hacer ese programa, el director general entonces de la cadena COPE bajó a los estudios que estaban en el piso de abajo, y todavía siguen estando, de la COPE, para decirle a Encarna Sánchez que parara el programa. Encarna le dijo: ¿me estás censurando un programa? No, hombre, Encarna, pero tú sabes lo bien que nos ha tratado Vera. Me dijo: ¿tienes las pruebas de Galiacho? Digo: sí, pues para adelante al estudio, y realizamos el programa a pesar del veto inicial que incluso la cadena COPE nos puso al programa, ¿no? Con Encarna era una mujer de armas tomar, y para adelante. Aquello ocasionó una convulsión dentro de la COPE, estaban todos los poppers, estaba García, estaba Antonio Herrero, Luis Herrero, estaban todos, y todo era una expectación a ver lo que pasaba, ¿no? Y eso es como historias de la radio, porque estando en el programa entró Rafael Vera, que quería intervenir, pero intervino, y Encarna me dijo con tranquilidad, porque estamos hablando de una persona que se había sentado con los principales dirigentes de ETA, la persona más fría que yo he conocido en mi vida, que es Rafael Vera, cínica además, y bueno, pero como te digo, como si fuera historias de la radio, en ese momento hay una llamada, no sabíamos quién era, y dice Encarna: bueno, ¿qué pasa, Antena? Y era precisamente la sobrina del suegro de Vera, la prima de su mujer, que venía a decir que todo lo que estaba diciendo Vera era mentira sobre la fortuna de su suegro, el famoso ferretero, ¿no? Que era un hombre que no tenía ninguna fortuna, y que tal. Entonces, claro, lo dejó totalmente fuera de juego a Rafael Vera, y entonces eso fue el gran éxito, y a partir de entonces pues ya tuvimos muchas presiones de Vera, querellas, etcétera. Que a mí lo que me ha llamado la atención, únicamente desde que lo veo por las hemerotecas, porque no es otra cosa, que cuando quitando una entrevista en Interview donde Vera menciona que ha demandado a Encarna Sánchez y a usted, a ti, perdón, ya se me ha colado uno, quitando esta excepción, no vi ninguna referencia en la prensa que siguiera el caso, hasta ya, antes de que se publique ya a nivel del mundo. Me da la atención que esto parece que debe ser 93, 94, se produzca, dice más que hubo una discusión en Antena, y la prensa, estoy hablando sobre todo en el ABC, en El Mundo, los que podemos considerar menos amigos del gobierno y más, no siguieron el caso, aunque no fuera más que va a decir: el señor Vera ha demandado a dos periodistas, Encarna Sánchez y don Juan Luis Galiacho. El problema fundamental es que Vera tenía prácticamente cogidos entonces a todos los periodistas y a todo el mundo. Era el que había
negociado, incluso era amigo entonces era, o al menos conocido de Pedro J. Ramírez, y entonces pues tenía su poder, y entonces claro, nadie se atrevía, entonces nosotros fuimos los que abrimos la brecha. A partir de eso, cuando ya se abre el melón, pues ya luego intervino El Mundo, que estaba sacando también el tema de los fondos reservados, de Roldán, etcétera, y entonces ya, bueno, con Antonio y con Manolo, que son dos grandes periodistas, aparte de amigos, pues nos pusimos a trabajar. A mí yo me entero de lo de Vera, que lo contaba también en las conferencias últimamente que da la universidad, de una manera para ver lo que son las fuentes. En un partido de fútbol, en el descanso, no se me olvidará nunca, jugaba el Albacete, yo soy forofo del Albacete, con el Racing de Santander, entonces estaban los dos en primera, y me dicen, ¿tú has enterado el patrimonio que tiene Rafael Vera? Porque la finca estaba en Albacete, se llama El Relumbrar, y una finca que estaba en Alpera. No, y a partir de ese chivatazo que me dieron en Albacete, justo en el partido, pues a partir de entonces empecé a investigar, a tirar del hilo, registros, me personé en la finca de Alpera, fui investigando, que es lo que te decía con anterioridad, es decir, que todo al final somos maratonianos hasta llegar a nuestro destino final, y conseguimos pues tener la documentación necesaria para poder implicar a Rafael Vera en uno de los grandes escándalos de la democracia, ¿no? Para hacer un breve repaso al pasado, ¿cómo fueron, digamos, los inicios? ¿Siempre decidió dedicarse al periodismo de investigación o antes tocó otros palos? No, vamos a ver, yo soy licenciado en económicas. Soy doctor en ciencias de la información, pero soy licenciado en económicas. Y yo entré en el periodismo por ser más que periodista, economista. Y entré en el diario El País, en lo que eran las páginas Salmón de economía del diario El País. ¿Con Joaquín Estefanía? No, estaba entonces Belén Cebrián, y estaba Rosa Cuyel, que hoy así es un alto cargo de la Caixa y ha sido del liceo y demás. Entonces eran las jefas del papel Salmón de economía, y entonces bueno, pues entré allí, empecé a hacer mis pinitos como becario, haciendo cosas y tal, y al final rápidamente se forma la revista Tribuna, y con don Julián Lago, y me llevan allí, y a partir de entonces me entro en la sección de economía con Luis Díaz Güell, que era entonces mi jefe, que soy el director de comunicación de Iberia, y ahí se forman un grandísimo equipo de verdaderos periodistas. Sebastián Moreno, estaba Maraña, bueno, todo el mundo estaba allí, todos al lado de Julián Lago, que monta Tribuna, ¿no? Y bueno, ya me empezó ya ahí a meter, estaba también Díaz Herrera, y bueno, y a través de la economía, como todos los grandes escándalos de los años 90 fueron económicos, pues bueno, yo estaba muy puesto, sabía leer los balances, cosas que nadie lo sabía leer, sabía intuir dónde estaba todo el tema económico, y eran los grandes escándalos, Quío, Juan Guerra, Filesa, todo, estamos hablando de financiaciones, y entonces claro, mi formación económica fue lo que me valió para convertirme en periodista de investigación. ¿Estaba en Tribuna cuando salió Julián Lago de la dirección? No, yo me fui, es que entonces a los periodistas nos fichaban como los grandes jugadores de fútbol, y parece que yo era bueno, y entonces me iban fichando, ¿no? Y entonces me iban subiendo el sueldo y me iban fichando, o sea, me fichaban a golpe de talones, que es otro momento de dentro del periodismo, pero nos fichaban así. Y entonces, bueno, pues al poco de crearse Tribuna ya me hicieron una oferta para irme entonces se creó otro periódico económico que se llamaba La Gaceta de los Negocios. Le decían, no sé si que había algo que ver don Javier de la Rosa, no sé si... Sí, correcto, es verdad, sí, con el Grupo Z lo montó, era un periódico que montó el Grupo Z con Martínez Soler de director, también empezaron a fichar a todos, y como en la gran aventura estaba Javier de la Rosa, y rápidamente también me volvieron a fichar, y entonces ya me fui a Panorama, que también era del Grupo Z, con Manolo Romero, y ya me puse a sacar temas de Juan Guerra, etcétera, y rápidamente también me volvieron a fichar, y me fui a la revista Época con Jaime Campmany. O sea que iba cambiando como... Por poner nombres a algunos de los que han sido jefes o responsables de los programas donde colaboraba, mencionaba antes Encarna Sánchez, que es un hombre que en los últimos 10 años, porque creo que todavía siguen a día de hoy, empezó hace 10 años y siguen protagonizando programas de los llamados El Corazón, dando perspectiva siempre muy negativa a ello. Considero muy interesante que también quede que había una parte de su programa que no era solo hablar de la Pantoja y de... Yo tuve la mala suerte de que Encarna muriera justo cuando estábamos, como se dice, la rampa lanzamiento, ¿no? Ya íbamos a salir. Yo entonces me acuerdo que cuando íbamos al Congreso, yo iba al Congreso, ahí los diputados, estaban casi, te ponían de rodillas, ¿no? Porque el poder que tenía entonces Encarna Sánchez era brutal en su programa. Había una parte de investigación, políticos y gente. Yo he trabajado, y tengo que decirlo muy alto y claro, muy bien con Encarna Sánchez.
era una mujer de armas tomar, pero una mujer que solamente podía tener 5 flecos. Era Jesús Gil, por el tema de la propiedad de la gaviota de Marbella, porque le dio esos terrenos para hacerle ese chalet donde quería vivir con Isabel Pantoja. Barrio Nuevo, porque me parece que tenía unos familiares que habían metido la Guardia Civil, pero 3 flecos. Entonces, para el periodismo de investigación, que solamente el presentador o el propietario de ese programa, porque Encarna la propietaria más de ese programa a través de su productora, pues es importantísimo que solamente haya 3 flecos, quiere decir que tienes cantidad de cosas donde poder trabajar y donde poder investigar, y eso era. Y poco a poco íbamos creando un programa muy importante de investigación, que comenzaba cada semana con un tema, pero luego ya eran varios. Y sobre todo una cosa muy importante, yo creo que era que abrimos fundamentalmente la investigación de temas sociales, que eso es lo que le llegaba al pueblo, ¿no? Es decir, la señora que tenía el problema, pues investigábamos qué pasaba. Si había una trama en su situación que hubiera provocado eso. Era la investigación que yo creo que se ha perdido, que es la investigación del periodismo social, ¿no? Otro de los grandes de la radio con el que también ha coincidido es don José María García. Sí. De hecho, creo, aquí espero no tener cuenta, que con su etapa en Onda Cero, cuando se puso lo que se llama auténtica la guerra con Florentino Pérez, tienes una participación muy fuerte en algunos de los casos de las torres. Sí. ¿Es así? Sí, correcto. Yo hice el último programa con García en Antena, porque fue precisamente el tema de Florentino Pérez, a través de su mano derecha, de Julio Merino, pues que también los conocía de la COPE, también la había hecho cosas con la COPE. Pero Julio Merino, el que fue director del Imparcial. Sí. Ah, no os conocía la vinculación con José María García. Era la mano derecha de García en los equipos, tanto en la COPE como en Onda Cero, sí. Lo desconocía totalmente. Yo después del Heraldo y el Imparcial le había perdido la pista a este periodista. Sí. ¿Estuvo con García? Estuvo con García, sí. Era su mano derecha, era un poco el que le coordinaba todos los equipos y tal. Y bueno, yo los conocí en la COPE y luego en Onda Cero seguí colaborando con ellos. Y bueno, pues sí, ese programa de Florentino Pérez le costó, yo creo que yo se lo dije a Merino, que se equivocó no valorando la fuerza que tenía Florentino Pérez. Se creía que podían porque ya habíamos hecho investigaciones, por ejemplo, de Lorenzo Sanz, el otro propietario presidente del Real Madrid, y habían llegado a un pacto. Al final Lorenzo Sanz se había bajado un poco los pantalones, ¿no? Pero con Florentino yo creo que es el personaje que más peligroso, entre comillas, con los que te puedes enfrentar hoy en día, ¿no? Sus tentáculos y su fuerza es brutal. Ha contado el señor García en alguna ocasión. Y lamento el fallecimiento de su mujer, aparte de Pitina, a la cual yo en uno de mis libros le dediqué un capítulo, ¿no? Y considero que era la persona que de verdad dirigía a Florentino Pérez. Pues sin entrar en este tema, hablamos del libro este de Mujeres Poder. De Gran Poder, sí. Ahí hay un capítulo dedicado a Pitina y a María Ángeles Sandoval, y donde narro un poco la fuerza y la importancia que tenía esta mujer, sobre todo en la vida de Florentino Pérez, ¿no? El señor García había contado en alguna ocasión que Florentino Pérez había intentado comprarlo, lo ha contado más en varios programas a través de Manuel García Durán. En su caso, ¿ese tipo de prácticas le consta que intentara como para frenar investigaciones? Florentino levanta un teléfono y te para cualquier investigación. Yo creo que es el personaje en estos momentos con más fuerza dentro del panorama español, ¿no? O sea, yo creo que Florentino, incluso en uno de los cursos de verano que he organizado en la Universidad Rey Juan Carlos, me decía una alta directora de un programa de televisión con muchísimos años que solamente había tenido censura con Florentino Pérez. Y es uno de los programas míticos dentro de la televisión española. Y la directora me comentaba que solamente que había sacado todo, menos los temas de Florentino Pérez, porque se los paralizaban inmediatamente. Me llama la atención, igual no tuvo nada que ver, en 2007 José María García anunció que iba a volver a la televisión. Sí. El famoso incidente de televisión española. Se especuló en diciembre que iba a ser en Intereconomía, aunque no se iba a informar, y el único nombre que se dio que iba a estar con José María García era Juan Luis Galiacho, sí, que se dijo que iba a hacer una sección de investigación sobre ricos y de dónde habían sacado su dinero. Ese programa nunca apareció y nos quedamos todos con las ganas de ver. Como era el único nombre que se dio, le pregunto qué sabe de qué proyecto y por qué. Bueno, se lo cuento, es muy fácil. Cuando García luego se va, pues lo que quiere hacer es investigación, ¿no? Ya estaba cansado un poco lo que era el deporte en sí, aunque tampoco iba a dejar fuera el deporte, pero lo que quería era centrarse en el tema de investigación. Yo había trabajado con él, habíamos hecho bastantes cosas, esta de Florentino, también acerca del presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Samper, Lorenzo Sanz, bueno, habíamos hecho. Y entonces lo que quería era tener un equipo de investigación, ¿no? Y de hecho, ese verano famoso que tú comentas, pues sí que se realizaron algunas llamadas y más, y estaba todo preparado, pero ¿cuál fue el problema?
ocurrieron dos cosas. Una, que García lo que quería era tener una responsabilidad civil detrás, muy lógico para los periodistas, es decir, que la cadena o lo que sea que te avale, es decir, con un seguro de responsabilidad civil, que es muy importante, sobre todo cuando estás tratando temas tan complicados como los que íbamos a tratar de investigación. Y dos, otra de las cosas por las que no salió adelante el proyecto fue por la oposición familiar de García, tanto de su mujer como de sus hijos, que le habían apoyado tanto en los momentos difíciles cuando tuvo ese problema de la enfermedad, y entonces le dijeron que no era cuestión de volverse otra vez a estar metido en la pomada, otra vez a estar ahí en esos horarios, teniendo otra vez enemigos, y que vivían bien y que se olvidaran, ¿no? Pero bueno, pero fundamentalmente el tema que es muy importante, el tema de la responsabilidad de un aval de responsabilidad civil de la cadena sobre los periodistas, sobre todo porque tratamos estos temas. Yo, por ejemplo, que estoy ahora, por decirlo así, freelance, pues tengo pues bastantes problemas desde el punto de vista en que si me cae una querella o lo que sea, pues o sea, si ahora tengo que ir yo con mi patrimonio. Como por ejemplo, si ahora interviene en algún programa, ya sea en 4, en Antena 3, sí, dice algo, la cadena no respondería nada. No responde de nada, entonces te toca a ti. Ya me ha pasado. La verdad es que generalmente una cosa que dicen que los periodistas suele ser recomendable que no critiquen o no informen de nada que perjudique a grandes figuras del mundo de los medios de comunicación para no cerrarse puertas. Lo digo esto porque en tu caso no parece que hayas tenido ese tabú, porque he visto varias informaciones que han afectado a grandes medios de la prensa. Ahora, por ejemplo, estoy pensando en Jesús Polanco, hablaba de la revista Época. Creo que él intentó con alguna medida judicial, tanto contra ti como contra don Jaime Canmani, por una muestra de Hacienda. Sí, también incluso nos llamaron aquí a declarar a los jugadores de Plaza Castilla, precisamente por una información que dimos acerca de unos informes fiscales. En ese momento, meterse porque el Grupo Prisa estaba en lo más alto, pues, el periódico más leído, radio más escuchada, informar sobre Jesús Polanco, algo, no sé exactamente qué iba eso, no la he podido leer, creo que era de Hacienda. Era de Hacienda, era la información fiscal famosa que luego se dijo que le había filtrado Ruiz Mateos y que había comprado a inspectores de Hacienda y que le habían filtrado todo el tema. Y bueno, a mí me intentaron además en un interrogatorio para que revelara las fuentes y más, yo ni nunca. Y ha habido temas complicados también, no solamente el tema de Polanco, el tema de Santander, de Botín, que también lo sacamos, y eso también era tocar el poder, ¿no? Por eso te quiero decir que sí que tocábamos el poder, ¿no? Por eso el periodismo de investigación, normalmente, a pesar de que no tengamos ningún tipo de cargo, ahí está Antonio Rubio, aunque tiene un cargo genérico y tal en el periódico, pero estamos haciendo nuestras cosas, pero sí que hay que tener un contacto totalmente directo con la dirección, porque es que en el fondo estás tocando lo más conflictivo y lo más problemático, ¿no? Es la parte, digamos, que pueda el mejor titular, pero también los mayores problemas, quizás. Efectivamente, son temas que tienen que tomar decisiones los propietarios de los medios o los directores de los medios. No puedes estar con un redactor jefe porque en el fondo estás tocando el poder económico como puede ser Botín, el poder mediático como en su día era Polanco. Entonces son decisiones que, claro, las investigaciones que tienen que dar el placer y sobre todo la continuación y cómo se desarrollan a través de un contacto directo con el director o el editor. Hay figuras que se han movido también por finanzas, por medios, y han tenido auges y caídas. Y que me gustaría saber tu opinión sobre alguno de ellos. Por ejemplo, don Mario Conde, que creo que cuando aún formaste una ocasión, esto fue lo tendré para contar, febrero cuando acaba de salir, a poco salir de prisión, informaste ya de que podía invertir en Intereconomía. Es cierto que él, cuando estuvo por aquí, negó ser accionista de Intereconomía, pero también es cierto que todo el mundo, la vinculación será de los que vean la televisión, no creo que haya nadie que lo discuta. Hace poco publicaste en esta Confidencial que Banesto podía ayudar a Intereconomía de Conde y Ariza. Hablando genéricamente de esta interesante figura, de cómo ves la evolución de auge, caída y algo menos habitual, que es el resurgimiento, porque después de ser el hombre más apestado en un momento, ahora parece que vuelve a tener sus incondicionales. Eso es una cosa que me preocupa, sobre todo que este tipo o esta serie de personajes luego puedan tener una recompensa, ¿no? Sobre todo cuando sabemos que hemos investigado a Mario Conde, lo que ha hecho, que ha sido llevarse el dinero y no devolverlo, ¿no? Y esos 8.000 millones que le pusieron de sentencia, bueno, pues no habrá devuelto ni la mitad a pesar de todo, ¿no? Y sin embargo las propiedades, pues lo supo hacer muy bien a través de sociedades radicadas en paraísos fiscales, en Holanda, etcétera, y logró sacar muchísimas cosas, sobre todo con la ayuda fundamental de su mujer ya fallecida, de Luz Desarrollo, ¿no?
Y bueno, y hoy Mario Conde tiene su dinero, tiene sus inversiones, y por eso pues hoy es un gran magnate del tema de las parafarmacias, donde también en su día estuvo involucrado, ¿no? Tiene varias empresas de aloe vera, compran propiedades en Canarias. O sea que digo que lo que me parece es que hay muchas amistades, ¿no? Yo leí lo de que en el Pazo de Galicia sí, está de la familia Baltar. De Baltar, correcto. Es un pañuelo, sí, del Baltar, sí. Y otro ejemplo que también ha escrito el libro... Bueno, y a la mujer actual, su mujer actual también la conozco porque es profesora de la Universidad Rey Juan Carlos, donde yo también imparto clases y también la conocía, ¿no? Y bueno, pero Mario Conde es un personaje muy aburrido en su vida, muy aburrido, o sea, es de los que se acuesta muy temprano, siempre metido, no es nada divertido en las cenas, eso no es un personaje que sea atrayente desde el punto de vista... O sea, es atrayente por su mensaje, pero es un mensaje que ya lo conocemos, quien lo hemos investigado, ¿no? Otro que también ha escrito y que también hemos tenido por aquí, don Miguel Durán, también tuvo un auge y una caída. Ese también es otro personaje curioso y singular, ¿no? Yo acabo de sacar un libro hace un par de años o cosas así, se llamaba Del cielo al abismo, ¿no? Precisamente, sobre Miguel Durán, es decir, un personaje que tocó el mayor poder con la ONCE, cuando la ONCE, claro, tuvo el apoyo del Partido Socialista, le servía de bisagra con Matilde Fernández. Estamos hablando de una organización que entonces le funcionaba muy bien lo que era el cupón, y eso quería decir que tenía cash fresco y contante todos los días, que empresa tenía ese dinero, nadie se potencia, nadie más que la ONCE. Entonces le sirvió muy bien al Partido Socialista entonces para hacer bastantes cosas, sobre todo con el apoyo de la ministra de Asuntos Sociales de Matilde Fernández. Y luego, bueno, pues se metió en los medios televisivos, que no te puedes imaginar cómo es posible que un ciego sea presidente de una televisión, vamos, eso no tiene la mayor lógica. Y lo fue, y bueno, y luego pues Garzón intentó ir a por él, pero sobre todo para coger a Berlusconi, si no ni va, ¿no? Porque eran las obsesiones de Garzón. El caso Telecinco, que creo que al final acabó en nada. En nada, porque precisamente la instrucción fue muy mala. Y entonces quedó en eso, a pesar de que la sentencia dice que se cometieron delitos, ¿no? De poner las sanciones a través de todos los testaferros de Badajoz, que él metía, Medrano, etc. La verdad es que seguir el accionario de Telecinco es dificilísimo en esos primeros años, porque había... de estos personajes, los dos coinciden en que sus caídas fueron más bien conspiraciones. Es verdad que... Es que eran conspiradores los dos. Dice que fue una cuestión interna de la ONCE contra él, mientras que Mario Conde lo plantea más una conspiración de PP y PSOE. Lo ve como... Sí, bueno, es que ellos han sido conspiradores. O sea, Mario Conde ha sido un conspirador que incluso quiso penetrar en la Casa Real, y si no es por Sabino Fernández Campos hubiera penetrado perfectamente, ¿no? A través de pagándole las facturas al padre del rey, a don Juan en la clínica de Navarra. O sea, eran conspiradores totalmente. Y Durán incluso, pues más aún, porque Durán tenía incluso un servicio de policía que había montado con Doladera al frente y demás, y montó una empresa de seguridad, es decir, había como si fuera aquí personajes de otro tiempo, ¿no? Cuando se cambia un gobierno, también se hace referencia, digamos, a los brujos visitadores de cada gobierno, las supuestas gentes que por amistades con el gobernante de turno pues consiguen mejores negocios o no. No sé si a veces, ayer nos lo comentaba Javier Ruiz, dice que hay una tendencia quizá a novelar y ver misterios donde no los hay, pero como todos proceden cerca de este tipo de cosas, ¿crees que efectivamente en el entorno de el bueno acaba de salir? Porque cuando los que ya en este gobierno no lo sabemos hasta dentro de un tiempo, había efectivamente un grupo de gente de los famosos brujos visitadores señalaba que si la productora Globo Media, que si con Roures, Ecija, Emilia Aragón, no sé quién, o Javier de Paz, estas cosas que se montan, ¿exageramos esta vez o sí hay efectivamente un grupo de gente que alrededor de los gobiernos encuentra siempre negocios? Yo creo que siempre en torno a los gobiernos hay gente que está ahí para hacer negocio y que los gobiernos incluso quieren, ¿no? Pero no solamente PSOE, PP, todos, vamos, está claro que en torno a ahí hay un grupo que siempre está, es un grupo de poder, ¿no? Es establecido o que incluso que cambian de chaqueta con muchísima frecuencia, o sea, no te creas que los mismos que estaban con el PSOE pueden estar con el PP y viceversa, ¿no? Es que no es una cuestión de ideología, sino de... Aquí la ideología, yo siempre lo he dicho, la ideología es lo único, la tarjeta de crédito, nada más. La única es el poder, o sea, es que da igual, por ejemplo, en el libro que escribí de los hijos de gran poder, lo dejaban muy claro, que aquí los que mandan, en verdad, son los que tienen el dinero, la familia, no mandan, esas siguen. El poder va cambiando, ¿no? Con alternancias o no, pero las familias y el poder siguen ahí. El poder económico sigue. Igual que hay familias que parece que
consiguen mantener su fuerza en las siguientes generaciones. La familia Botín, que ya va a ir por la tercera generación, la dinastía Botín parece que sigue. En cambio hay otras, estoy pensando en la familia, por ejemplo, Polanco, que parece que la segunda generación no mantiene lo... Normalmente yo hice un estudio, son 3-4 generaciones las que suelen mantener el patrimonio, por media. Y luego ya se dilapida. Pero 3-4 generaciones lo suelen mantener. La verdad es que una de las cosas que... Sobre todo porque existe mucha discrepancia, sobre todo entre las familias, ¿no? Entonces tienes que tener una unidad como ha hecho Botín con sus hijos, ¿no? Que les obligó a firmar un documento, etcétera. Para que no se dispersara... Para que no se dispersara la fortuna, incluso con unas cláusulas, etcétera. Pues una cosa tuyas es que has investigado prácticamente a un gran número de gente adinerada, algunos que son muy conocidos mediáticamente, como yo, y otros que son menos conocidos, pero que aportas como, por ejemplo, Rosalía de Mera, la primera mujer en hacer Ortega de Inditex. Yo creo que no era especialmente conocida, pero la señalas como una persona clave para hacer negocios en Galicia y en Inditex en particularmente. Me he montado aquí hace pocos días de Valentín Monge Tuñón, como otros... Sí, también. Estos son personajes, estos son los mal vistos, ¿no? Porque no los conoce nadie. Porque no los conoce nadie y hacen todo el tipo de la fortuna. Yo creo que el grave fallo, por ejemplo, de los Albertos fue cuando empezaron a salir y se dieron cuenta, y a partir de entonces ya no has visto a los Albertos otra vez salir, ¿a que no? A raíz de la sentencia famosa del Constitucional, o antes incluso encefalograma plano. Pero el grave problema de estas fortunas es salir, o sea... en revistas y tal. Y dejarse ver, muchas veces es el ego, ¿no? Lo que les pierde a esto, porque si tienes una fortuna de más, vívela. Claro, se tiene que enterar, pero por ejemplo, el presumir y el estar ahí, pues eso te lleva consigo. De Valentín Monge Tuñón, por poner un nombre, es que yo creo que ni siquiera encontraríamos una foto en internet si buscáramos, ¿no? Sí. Sí, es una de las grandes fortunas en estos momentos. Su hija es vicepresidenta del Barcelona con Rosell. Estamos hablando de... Pero como esos hay muchos más, o sea que hay grandes fortunas ocultas todavía en España. Y por meter también la parte política, el último libro político el que se ha estado publicando durante un tiempo, que si tenía no sé cuántas patrimonio, el hipódromo y tal, era José. Bueno, ya José Bono es que lo vengo investigando desde hace mucho tiempo, porque yo soy de Albacete y él también es de Albacete, ¿no? Entonces, de hace mucho tiempo lo conozco y demás. Me parece que es un gran demagogo. Me parece que es como si fueran los caciques de toda la vida, ¿no? Que un hombre que no se había bajado de un coche desde hasta el año pasado, que dejó el Congreso, ha estado toda su vida en montar un coche oficial. O sea que desde 20 y tantos años al frente de una comunidad, me parece que eso es excesivo totalmente. Eso es cacique. Y a lo largo de esos años, bueno, Bono ha conocido muchísimas personas. No es lógico, y por mucho que la gente piense, o sea, que un presidente se construye un hipódromo en Toledo. No es lógico. Y yo ya lo había denunciado. Lo que pasa es que Bono tenía totalmente controlados a todos los medios de comunicación de había una época, y sobre todo los medios de su región de Castilla-La Mancha. En los medios, digamos, gente de la izquierda, un político de izquierda no le van a tratar muy mal, y los medios de derecha también parece que tenían mucha simpatía por... Bueno, era muy amigo de Zaplana, tenían reuniones de Gallardón, pero con Zaplana incluso tenían reuniones muy a menudo en los hoteles de Madrid, se veían, etcétera. Siempre ha sido un personaje... Es que sus raíces son raíces de derecha. Es que Bono en el fondo es un hombre de derechas. Es que no nos equivoquemos. O sea, lo que pasa es que, bueno, pues metido dentro de lo que era el Partido Socialista, Bono tiene raíces muy cristianas, muy católicas, incluso llegó a punto estuvo de ser sacerdote, seminarista. Eso lo cuento y bueno, y luego ya se metió aquí y bueno, en el libro Cabos Sueltos, Tierno Galván lo pone como un traidor al Partido Socialista Popular, al PSP. Lo cuenta diciendo que le traiciona cuando se une a Alfonso Guerra para cargarse el PSP. Por mantener dos posibles críticas que son hacer Y luego su padre era era falangista, vamos. El padre fue alcalde de su pueblo, de Salobre, y era por la falange. Son las evoluciones de... Bueno, pero ahí supongo que ahí no tiene ninguna... Igual que habrá al revés, uno que sea comunista... Él se ha criado muy bien, o sea que nunca ha pasado hambre. Hay que preguntar, por poner dos críticas que suele hacer del periodismo de investigación, una de las primeras, la de siempre es la del periodista, esto es una campaña contra mí y tal. Sí. Es verdad que en el caso de, por poner este como ejemplo, no con Bono pasa una cosa muy curiosa, que es que primero fue un periódico La Razón, que estuvo creo que era el 99, el año 99, que estaba todos los días con una portada contra Bono por su patrimonio. De repente desapareció el tema cuando acabó la campaña y no se volvió a tocar en años. Coge el guante La Gaceta hace relativamente poco, creo que fue 2010,
de nuevo mucho, y luego desaparece el tema. Entonces la imagen que a veces digo, pues esto ya es una campaña del medio, aunque los primeros que hacen la investigación dirán, oye, era un trabajo que de repente interesa, de repente deja de interesar. Me pregunto... Bueno, el periodismo, como todo, también se va, es instantáneo. Desgraciadamente en España ya ves, las noticias vuelan y se agotan enseguida, ¿no? Pero evidentemente puede haber campañas, no lo vamos a negar, que también existen campañas en los medios, porque estamos yendo hacia un periodismo de intereses, más que un periodismo de información o de investigación, ¿no? Pero bueno, en mi caso, por ejemplo, de Bono, pues es que yo lo vengo investigando hace mucho tiempo, pero como tú muy bien dices, a lo mejor hay un medio que en ese momento le interesa, luego otro, y bueno, pero ahí estamos. O sea, mientras que existe esa pluralidad que cada vez es menor en los medios de comunicación en España, pues bienvenido sea, porque si un día no lo quiere uno, pues el otro querrá sacarlo y así sucesivamente. Me da la impresión que hay artículos que nunca pasan de que son aplicables para tiempo. Le leí uno en el 2002 que decía, ayer ministro, hoy consejero, que se refería entonces a casos como el del Licinio de la Fuente y otros que y pensaba que después ha seguido pasando, porque por ejemplo Eduardo Zaplana cuando salió a Telefónica, y seguramente podemos sacar 1000 casos de PP y PSOE y todos ellos. La pregunta ahí sería, ¿por qué interesa tanto que haya tener un político en el Consejo de Administración? Pues lo hemos visto en las cajas de ahorros, ¿no? Yo creo que lo de las cajas de ahorros es una supervergüenza, no solamente vergüenza, sino supervergüenza. La situación incluso de gente, por ejemplo, en Caja Castilla-La Mancha, con lo del aeropuerto Ciudad Real, es una vergüenza, ¿no? Como se han dado las cosas y no pasa nada, vamos, aquí no pasa absolutamente nada, que eso es lo más grave, ¿no? Esta gente tenía que estar como Napoleón en la isla de Elba o algo así. Pero si tú eres un César Abierta o un presidente de gas natural, ¿por qué te puede interesar? Bueno, este ministro acaba de salir de venga, bueno, sobre todo lo tienen, no, es para situarlos. Pero el tema es que se tienen que situar, ¿no? Ahí tenemos el caso de Urdangarín con Telefónica también. Como lo sitúa a través de Fernando Almansa, ¿no? Hay que buscarle un hueco. ¿Y dónde se le puede buscar? Pues en este tipo de empresas. Pero y así todos con los políticos, y te das cuenta, enseguida se colocan, o sea, cuando salen, pues ya está Elena Salgado, pues cualquiera. Pero sobre que las empresas privadas se dejan, están tan manejadas, si se quiere decir. Y si no te notan en el Consejo de Estado, o sea. Siempre hay huecos. Siempre hay huecos para eso, siempre hay huecos. Esa es la agenda que tienen los políticos, ¿no? Que hoy por ti, mañana por mí. Pues ya terminando, con mis jefes insistí mucho que no podemos dejar el caso Urdangarín, además siendo uno de los periodistas que más lo está investigando. Creo que estos días mueves mucho precisamente. Sí. La verdad, la parte que a mí más me choca, y yo creo que más únicamente como lector y seguidor un poco, es que me parece que los medios se están centrando mucho en lo que es el Urdangarín y Diego Torres, ¿no? Que son los... Y uno piensa, Dios, si aquí el tema es el dinero público, lo que llama atención es los que manejaban ese dinero público y que iba a pagar raudales a ese instituto. Como alguien que sabe el tema, ¿qué pasa allí? ¿Cómo conseguía que los gobiernos de Baleares o gobierno de Valencia para que hubiera esa facilidad y sobre todo porque el foco no está en esos responsables de ese dinero público? Vamos a ver, el caso Urdangarín yo lo vengo investigando también de muchísimo tiempo. Ya en el 2006, en el libro de los herederos de Gran Poder, ya sacaba quién era Urdangarín, ¿no? Y luego O sea, que no te ha sorprendido entonces no, en absoluto. Y luego en el 2009 incluso intenté sacar en lo que era el libro Matrimonios S.A. un capítulo sobre Urdangarín y la infanta Cristina, porque me parecía un matrimonio S.A. Y entonces la editora, que era la Esfera de los Libros, consideró que no había que sacar ese capítulo. La Esfera de los Libros te quitó un capítulo de libro que era precisamente de Urdangarín. Sí, de Urdangarín y tal. Y al final pues lo logré meter ahí a Capón en otro que era vinculado con la familia real griega, y también lo metí, pero mi idea era haber hecho un capítulo propio en el 2009. Estoy hablándote que todavía no había saltado el caso Nos, ¿no? Y bueno, entonces tengo información del tema bastante buena. ¿Qué pasa con el caso Urdangarín? El caso Urdangarín es que ha habido una utilización total de tarjeta de visita de la Casa Real. ¿Que estuviera detrás Su Majestad? Todavía no sabemos nada. Ojalá salgan esos correos de Diego Torres si de verdad son así. Pero que detrás de la contratación de Urdangarín había una tarjeta de visita que era la Casa Real y que los empresarios aprovechaban eso, está claro. ¿Tú consideras que la familia Roch, que son verdaderamente empresarios con Mercadona, el Villarreal, la fábrica también de porcelana, de cerámica, perdón, no saben, o sea, dan 600.000 euros así como así? Si no piensan que hay algo detrás o...
Y Matas quería perfectamente a Urdangarín al precio que fuera, porque le servía, porque él consideraba que le iba a abrir puertas, porque consideraba que para Baleares era bueno. Y Camps y Rita Barberá que cuenten por qué contratan a Iñaki Urdangarín, quién les llamó. Eso es lo que hay que hacer. ¿Y por qué el juez Castro no quiere en este momento? Esa es la otra parte. Pues muy sencillo, porque perdería la competencia. Pasaría lo mismo que con la Gürtel. Se le escapa el caso, entonces pierde todo el protagonismo. Si llama a Camps es aforado. Y el caso se iría al Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Esa es la clave. Por lo que en este momento Pepe Castro, el juez Castro, no llama a Camps. Entonces, pues perdería todo. En el momento en el que el juez Castro imputara a alguien de arriba, digamos, a Camps, si lo imputa, si lo llama como testigo, se puede meter en un follón. Debería llamarlo ya como imputado, sobre todo para que esté asistido de letrado, etcétera, ¿no? Porque eso es el problema de por los que. Y si lo llaman, se ha acabado José Castro, se ha acabado el caso, porque una pieza fundamental que es superior en el montante a lo de Baleares, que es Valencia, se iría al Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Lo mismo que pasó con la Gürtel. La Gürtel se divide y todo se diluye. Por eso el caso se diluiría en una instrucción, se perdería en el caso. De por aquí o de por aquí. Claro. Esa es la clave. Pues ya para terminar, como alguien que conoce muy bien los tribunales, lo decías al principio, que pasa muchas veces, ¿qué imagen tienes de su funcionamiento? Ahora que son tan criticados, hablamos ahora de un caso de un juez instructor que podíamos pensar que tiene mucho interés en retenerlo más que en que el caso avance. En tu caso, ¿qué experiencias te ha supuesto el funcionamiento de los juzgados en España? Vamos a ver, de entrada yo creo la justicia, eso que cuesta, ¿no? Que no puedes ser pesimista como justicia. Creo totalmente. Lo que pasa es que los jueces también son personas, son humanos. Y por tanto, pues también tienen sus flequitos, tienen sus amigos, tienen sus cosillas. O sea, que en el fondo no nos olvidemos que a pesar de que deban impartir justicia, también son humanos y como tal, pues tienen sus defectos, etcétera. Bueno, ahí está todo el caso de la judicatura en Marbella, ¿no? El escándalo, como se filtraba, como tal. Pero acaba de un juez efectivamente condenado. El juez Urquía. Entonces, bueno, pues te quiero decir de que hay que creer en la justicia, aunque no todo es oro, ¿no? No todo es oro lo que reluce. Bueno, Luis, creo que es uno de los periodistas que más libros de periodismo de investigación ha escrito. No sé si tienes en mente ahora uno que se pueda adelantar algo. ¿Sabes lo que pasa? Que ahora ya tampoco tenemos tanta libertad. O sea, hay sobre todo editoriales para escribir, pero bueno, si quieres escribir un libro interesante y tal, bueno, las 4 editoriales que hay no les interesa ahora mismo el periodismo de investigación como tal, porque estamos viendo que los libros que hay son ahora mismo agiobiografías, bueno, pues cortas pegas, no hay como esa época en la que los libros eran la base de la historia de España. Me acuerdo de la colección de temas de hoy que sacó Imelda Navajo cuando estaba en Planeta, que es brutal, ¿no? De todo tipo de libros donde se narraban uno tras otro todos los personajes, Javier de la Rosa, Jesús Gil, Miguel Durán, los Albertos. Eso ahora se ha perdido ya, es que ni siquiera quieren, y luego pues los personajes los paran. El libro verdadero sobre Amancio Ortega, que no se ha escrito algunas cosas, pero no se ha escrito nada, vamos. O el caso Ruiz Mateos, es que son libros que saldrían, pero los propones y no les interesa en estos momentos. Curioso, ¿no? Pero podemos ser mal pensados y decir que hay lo que siempre de las manos negras, o simplemente que a lo mejor dicen no es comercial. Sí, que no es comercial. Pero se llama triste porque eso se llama es culpa del público, es decir, ¿qué ha pasado para que el público... Sí, pero los libros de biografías que están saliendo tantos no les van bien. El libro de Arantxa no ha ido bien, el libro de Ana Obregón tampoco. Todas estas cosas que están ahora, todas estas tonterías no van, ¿no? Y se ha perdido una base muy importante, porque el periodismo de investigación, el libro siempre ha sido muy, muy importante y ha marcado mucho, ¿no? Los grandes casos de investigación en España están basados también en libros, ¿no? Esperemos que se invierta la tendencia. Esperemos. Pues Juan, muchas gracias por nos acompañar esta otra empresa y tal, y esperamos tenerte si hay novedades. Muchas gracias. Un saludo. Enhorabuena.